mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. En este momento vamos a iniciar una interesante conversación. Humberto está aquí hoy porque hemos querido abordar el tema del Código Penal Dominicano. Primero, las novedades y sobre todo, ¿qué va a pasar? Y una pregunta que le hacemos a Humberto, con las contradicciones que tiene el Código Penal con relación a la recién aprobada ley de compras, que obviamente se insistió en agregarle condenas penales, tipos penales, a la violación de la ley de compras, incluso a pesar de que juristas, especialistas habían recomendado de que no era necesario la implementación de tipos penales, partiendo de que el Código Penal, de que el nuevo código iba o es el proceso en el cual se lleva a cabo los tipos penales que se desarrollen a través de la ley de compra, Humberto. Buenos días nuevamente. Mira, ese tema de las contradicciones del nuevo código penal que entrará obviamente en vigencia en agosto del año que viene. Es decir, es un código que está en un proceso de invernación. Las contradicciones que tiene, sobre todo con esa ley 4725, que es la nueva ley de compras y contrataciones, o la ley a la carta de Carlito Pimentel, Exacto. porque es una ley a la carta. No, y eso que no le Es una ley a la carta. no le cumplieron todo lo que pidió. Entonces, ¿qué ocurre? Y estas son de las contradicciones y de los problemas que se crean cuando y yo lo advertí cuando inició esa diarrea legislativa de aprobación al vapor de leyes, sin madurar las mismas, es decir, sin que las mismas pasaran por el filtro o el sedazo constitucional. Dije que al final esas leyes traerían problemas. Te voy a poner dos contradicciones sencillas y claras que tiene el nuevo Código Penal con la nueva Ley de Compras y Contratación. Tú te buscas los artículos 235, 236 y 237 de la nueva Ley de Compras y te buscas los artículos 267, 268 y 269 del nuevo Código Penal. ¿Cuál es la novedad? Que esos tres artículos del nuevo Código Penal y esos tres artículos de la nueva Ley de Compras y Contrataciones dicen lo mismo. Dicen lo mismo. ¿Y a qué me refiero? A que cuando usted se busque el actual Código Penal, es decir, lo que ya podríamos decir el viejo Código Penal. El viejo código. El viejo Código Penal tenía cinco tipos. Estaba la falsedad, estaba la estafa, el abuso de confianza, el homicidio y el robo. Esos eran los 5 tipos penales del actual código, el que está vigente actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te encuentras que en el nuevo código, entonces se añaden sanciones por corrupción, por el cohecho, por la colusión, por el tráfico de influencia, por la malversación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos tipos penales, una vez esos tipos penales son subsumidos, es decir, a la norma, tú te encuentras que entonces la pena es de 5 a 10 años en el nuevo Código Penal. Pero resulta que el nuevo Código Penal trae lo que le diríamos una condición pétrea. ¿Cuál es la condición pétrea? Que te dice que todo lo que sea contrario al nuevo Código Penal queda automáticamente derogado. Sí, tenemos una nueva ley de compra, la 4725, y tenemos un Código Penal que es posterior a esa ley de compra. Y te dice que todo lo que se contraponga al nuevo Código Penal queda derogado. Significa que la nueva ley de compra, en sus aspectos nodales y centrales, automáticamente quedaría derogada. Eso es lo que aparentemente se cree, pero no es así. Y te explico. En esos tres artículos, 267, 68 y 69, el Código Penal
que te habla de los mismos tipos penales que te habla el 234, 235 y 236 de la nueva ley de compras y contrataciones, te hablan de los mismos ilícitos y de la forma de combatirlo. Pero cuando tú te vas a las penas que establece una ley y la otra, las penas que establece el Código Penal son mayores superiores a la de, la el mismo ley de delito, compras. la misma persecución, pero cambian el tipo Pero de pena. mayores penas. con un tipo de pena distinto. Y tú me dirás, bueno, Humberto, pero el problema está resuelto porque le el van a tocar código, penas no, mayores. porque el Código Penal dice que todo lo que le sea opuesto automáticamente queda derogado. Ah, eso es lo que se creería. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tiene que subsanarlo el Tribunal Constitucional. ¿Y a qué me refiero? Porque entre esas dos leyes se ha producido una antinomia. ¿Qué es la antinomia? La antinomia es cuando dos leyes se contraponen, cuando dos leyes chocan. Es decir, fíjate que en este caso uno te hablan de lo mismo, pero en el tema de cómo penalizar el delito, Uno es más sancionatorio que el otro. uno es más sancionatorio que el otro. Entonces hay una antinomia. Esa antinomia, tú me podrías decir a mí, bueno, esa antinomia podemos resolverla con la aplicación de un principio de interpretación o de un principio de dejarlo en mano jerarquía. del No, juez. o de jerarquía normativa. Es un tema de jerarquía normativa, porque aquí está bastante claro lo que es la jerarquía normativa desde el punto de vista de que constitución, leyes, decretos. Código penal por o encima sea, de todo. hay jerárquicamente hablando, aquí la cosa está clara. Sí. Tú me podrías decir, no, esa antinomia la resolvemos desde el punto de vista de la jerarquía, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay un problema mayor, que es que esos tipos penales y esas sanciones, esos tipos y esas sanciones son penales. Y en materia penal hay un principio rector que es el principio de favorabilidad, que establece que el reo se beneficia. Es decir, que la favorabilidad es para el reo, A no favor para la de- persecución. a favor es del decir, que la reo. favorabilidad, Claro. si no se modifica la ley de compras, la favorabilidad va a ser en torno a las penas de compras. Ajá. Obvio. No, Porque el reo no a va a favor querer de que las se le penas del apli- código, Exacto. en función del criterio de favorabilidad. Pero no solo de criterio de favorabilidad. Tú te encuentras principios como el criterio de subsidiariedad, de supletoriedad. Te encuentras el principio de complementariedad también. Tú te encuentras tres principios más que cuando tú esos tres los sumas al de favorabilidad, que mucha gente piensa que el principio de favorabilidad, de que la pena o de que se debe de adoptar la norma que más la norma que más beneficia al reo. Mucha gente piensa que nada más es lo penal. No, también apliquen lo laboral y apliquen lo administrativo. Apliquen lo administrativo. ¿Y por qué apliquen lo administrativo? Porque en materia de sanciones y procedimientos administrativos, basado en ese principio de favorabilidad, que está en la ley 107.13, que es la ley que regula las relaciones, porque aquí se habla de ley de compra. Aquí hay una ley macro, que es la 107.13, que es la ley de administración, que es la ley de función pública, o la ley de administración pública, que es la ley que regula las relaciones entre la administración y los particulares. Exacto. Entonces, esa ley, desde el punto de vista jerárquico, es superior a la ley 4725 de compras y contrataciones, la 107.13. Y la 107.13 tiene el principio de favorabilidad como uno de sus principios rectores. Rectores. Entonces, cuando ese principio rector de favorabilidad en la 107.13, y te lo leo textualmente, dicen que cuando existan contradicciones en la aplicación de la norma o de decisiones administrativas, se debe adoptar aquella que más beneficie al ciudadano. Entonces, obligatoriamente, constitucionalmente, la sanción a aplicar tendría que ser la de compras y contrataciones. Pero entonces, no la del Código Penal. Entonces la solución sería... Tribunal Constitucional. Pero si estamos frente a una ley que todavía no ha entrado en vigencia. Se va a modificar. Porque entra en vigencia en enero. Sí. No es preferible
modificar esa ley, eliminar esos artículos de los tipos penales y dejarle y enviarla a que esas personas serían juzgadas conforme En al base al código, Código Penal. para evitar esos conflictos que tú estás planteando, porque obviamente Una de Fre- las dos tiene que porque ser modificada. obviamente Pero- frente a un conflicto, como es decir, No, que todo el mundo va a aplicar. claro, La normativa de todo es favorabilidad. rebatible. Claro. Tú vas a plantear pero yo como abogado me voy a acoger Al a código. lo que tú acabas de decir. Claro. A las No, herramientas tú- que tú tienes la ley de administración pública, tiene el Y el Tribunal principio de Constitucional. favorabilidad. Y el otro Claro. va a tener el Código Penal. Entonces, esos sometimientos se van primero a perder tiempo. Primero, ¿en qué ley va a ser la ley que se va a... Y que hay otro problema, es que el Tribunal Superior Administrativo juzga en base a la 107.13. A la relación de los ciudadanos con la Sí, administración pública. sí, es la Y 107.13. esta sería superior hasta que el código. Y se basa en esos principios rectores de esa 107.13. Una pregunta, Humberto, frente a este conflicto, que obviamente es un conflicto Que se va a dar. que se puede dar entre el Estado y un ciudadano, ¿verdad? Ajá. Entonces, no debería entrar ahí en esa discusión el defensor del pueblo en torno a esa discusión de ver ¿Cuál no porque aquí se lo que aplica? estamos es previendo No, un conflicto. No, porque recuérdate que te hablé del término antominia. Cuando se produce una antominia, solamente hay una posibilidad de subsanarla. La puede subsanar el legislador Estoy de acuerdo. modificando la ley, o la puede subsanar el Tribunal Constitucional expulsando Una esos sentencia, artículos, pero acuérdate que expulsando de la ley acuérdate- esos artículos que se queden contraponen. excluidos y que se acojan Pero- al Que Código se Penal. contraponen. pero una pregunta, ¿el Tribunal Constitucional actúa de oficio? No, pero ya, Hay que ver sobre ti- ya se depositaron acciones de inconstitucionalidad Ya. en contra del Teniendo Código en Penal. cuenta, En contra del Código Penal, en esa parte de la O ley en de compras. Sobre todo en la parte del incremento de la mínima y la máxima. Ah, ok, pero entonces, sí. Ese aspecto de la ley de compra y contrataciones solamente te he escuchado a ti hablar de eso. A nadie más. eso solamente lo he dicho yo y Francisco Álvarez. Sí, a ti es que te he escuchado hablar de eso. Es decir, y yo creo que incluso para evitar eso, porque van a venir problemas, porque una de lo que le da origen a la colocación de los tipos penales es lo que ha ocurrido. Los casos que hemos tenido, ¿verdad? Ujú. Que este muchacho entiende que para poder enfrentar eso, la ley tiene que tener la garra porque dicen que Pero, Ujú. es decir, la Además ley... que él no es fiscal. La ley, no, pero él quería ser fiscal, porque tú sabes que quería poner No, con la ley él lo que No, buscaba él era él eso. quería ser Exacto. fiscal. ¿Tú sabes Sí, por qué sí, él sí, no, tenía? fiscal y Esta es la juez. medida. Fiscal y juez. Óyeme, él puso la ley que él podía investigar a cualquier ciudadano que esté envuelto en un proceso de compra. Si tú estás participando en un proceso, él podía de Husmear oficio en tu vida. investigarte a ti. Y sobre todo también, él colocó en la ley que él fuera inamovible. Ah, no sabía eso. Sí, sí. La propuesta de ley de Carlos Pimentel, él propuso Inamovilidad del director. del No director sabía. y de los subdirectores. Sí. No sabía. Sí, en el Tú ves, proyecto que él presentó. de ese aspecto me estoy Sí. enterando Enterando ahora. ahora. Pero yo te estoy diciendo que es Carlos Pimentel Trujillo. Pero da. Es él y después ¿En serio? Dale. Sí. Mira, ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente. La ley de compras y contrataciones tiene que ser modificada. Por supuesto. Pero- Eso tiene que ser eliminado de ahí. Sí. Porque es que también, fíjate que te hablé ahorita de jerarquización. Ujú. Obviamente que el Pero con Código todos los Penal datos- es una ley Jerárquico, superior. Claro. Pero con todos los datos y todos los aspectos que necesita el Código Penal de modificarse, que todo el mundo lo ha dicho, muchísimas personas han objetado varios artículos, ¿no sería mejor o cuál tú recomiendas que se modifique? ¿Código Penal completo en todos los artículos que han sido criticados o esta ley necesariamente? Se van a modificar ambas cosas, porque te repito, no es solamente con la ley de compras y contrataciones, Son de hay otros otras aspectos. contradicciones más. Porque yo inclusive hablaba de eso y obviamente que el llamado de atención no fue mío, sino del amigo magistrado José Alejandro Vargas. Cuando el magistrado Vargas hablaba de que le están poniendo una camisa de fuerza al juez, Claro. tiene mucho sentido. Señores, aquí la forma de resolver el problema de la criminalidad no es con Con pena no es con mayor. mayores personas Ujú. presas.
Usted va a las cárceles aquí de a todos No, los pueblos pero acá. y los presos no pueden dormir porque tienen que amanecer No, parados. pero va, que eso no lo- Entonces, si usted incrementa la mínima, Ujú. usted le está quitando al juez la posibilidad de discernir, de modular delitos. Porque cuando hablo de modulación de delitos, me refiero a que si nosotros tres, ni lo quiera Dios, cometemos un ilícito, posiblemente la participación no sea igual. Claro. Exacto. Entonces el juez tiene que tener la capacidad o tener una herramienta que le permita modular la participación de cada uno de nosotros en ese ilícito para entonces imponer una pena de acuerdo a la participación y a la importancia de esa participación. Si tú le subes la mínima a 10 o a 20, el juez, independientemente de que quizás la participación tuya sea algo insignificante, pero si tiene una mínima de 10, el juez no puede hacer Como nada. por ejemplo se daban casos de sicariato, que una persona hasta le prestaba un celular y ya por eso tenía cierta implicación. O sea, el hecho de prestarle un celular no amerita que tú tengas 10 años de prisión. Entonces, si te suben la mínima, le quitan al juez esa posibilidad de discernir y de modular participación en el ilícito. Eso tiene que ser. Y modular. sobre Lo que todo- te preguntaba también era que entre la necesidad de cambiar una de las dos normativas, como la que está presentando mayores artículos es el Código Penal, ¿no debería modificarse? No, no esa es que la primera? ley de compra. ¿O y es más fácil la ley de No. compra? Las dos se van a modificar, pero la ley de compras y contrataciones hay que modificarla obligatoriamente. Por eso. Porque el Código Penal la deroga. Sí. La droga, claro. Y porque el Código, Código Penal, Penal la no deroga. se va a modificar. El Código Penal no se va a modificar. Únicamente. Deroga esos En artículos. en ese artículo, el Código Penal no Son se va a más. modificar. En el artículo que indica que cualquier norma que le sea contraria No. sea derogada, porque pueden existir otras Claro. normas. No. No, y pero además- me solamente la ley de refiero a compra. que- No, hay muchísimas más. No, pero Entonces, Hay ese artículo lo va a muchísimas hacer. más. Pero yo digo, ¿dónde están los procesos de compras que han sido declarados irregulares? ¿Dónde están? ¿En qué tribunal están? ¿Están en los tribunales penales? Pimentel. Están en los tribunales penales porque acuérdate que él parece que él aprendió lo que es el proceso de subsunción. Mm. ¿Qué es un proceso de subsunción? Tú lograr encajar un tipo penal, un ilícito a un tipo penal en particular. Él logró no. O tiene- Él logró no. Él se confabuló con la Procuraduría Pero, General de la ay. República. Bueno, yo no lo quiero decir así. No, pero yo sí. Pero- Eso Yo lo atribuyamos puedo- a no, Dani. yo lo puedo decir yo. Atribuimos Por a ejemplo, Dani esa no, porque pero él eso- tiene por- sentido. Lo que, él tiene Porque es razón muy en lo que está frecuente. diciendo. Por ejemplo, por eso que yo Es digo, que él tiene el traje de fiscal. él tiene el traje de fiscal. Él es un adjunto de la Procuraduría General de la República. Lo único que él es un adjunto parcial. Pero fíjate qué ocurre, No, fíjate qué parcial ocurre, tampoco. fíjate qué ocurre. Cuando él alega colusión o alega cócteles de voluntades Ujú. para la comisión o alterar, ¿verdad? Algún proceso de compra Sí, o contrataciones. sí. Es desde el punto de vista Él está instrumentando. del tipo, no, pero desde Sí. el punto de vista del tipo es penal. Sí. Es penal. Claro. El hecho de que lo mande a la Procuraduría Ya. tiene Ya, sentido ya da la porque característica. realmente es la violación a un tipo penal. correcto. Pero el tema está hasta qué punto usted tenga la capacidad de discernir Ujú. qué es penal o qué es simplemente una violación administrativa. Claro. Porque usted tampoco, es decir, el propio Código Procesal Penal te manda, te establece, señores, que se lee, búsquense el normativa. artículo 2 del Código Procesal Penal, textualmente dice que se debe priorizar la conciliación y que la judicialización tiene que ser la última En última instancia. Sí, pero espérate, Entonces, mira, eso es tan importante lo que tú dices. Y por eso que yo digo que es un bandido. Porque No, Dios espérate, mío, Dani. No, Ay. pero oye, ¿por qué? espérate. Oye, ¿por qué Humberto? Ay, no. Oye, ¿por qué Humberto? Coño, no me No, oye, pongan ¿por qué bien esa vaina. Humberto? Oye, ¿por qué Humberto? Tengo Porque, muchachos chiquitos. Acuérdate que hay una pero oye, influencia oye, mediática. ¿por qué? Oye, ¿por qué? Ujú. Porque a unos sí y a otros no. Por ejemplo, tú estás en la etapa de la conciliación. Tú tienes un funcionario Ajá. público que está frente a la posibilidad o a la presunción de un acto doloso Ujú. en el ejercicio de la función. Pero ese funcionario va ante ti con esa posibilidad y a ese funcionario tú le recomiendas lo que tiene que hacer. No, tú tienes que ver con eso. Tú tienes que hacer público esto y tú le haces la recomendación. Pero hay otros que no. Mira, te voy a Porque responder. tú acabas de decir que el primer paso es la conciliación o la aceptación de una situación a lo interno. No, ni siquiera eso. Hay un paso previo.
que es el paso de la subsanación. Ver si hay posibilidad Corrige eso. de corregir. Subsanar. Corrige Sí, eso. claro, Mira, ese lo es que- el rol, porque Hemos- usted tiene un rol normativo. Yo te noti- Llame para que corrija. Yo te notifico Claro. y te digo, mira, encontramos Vi aquí, esto, man. encontramos aquí esto. Claro. Entonces, cuando yo me presento ante corrige, ti, Susana. mira, Susana, cancela eso y vamos a un proceso. Reformúlalo y tráelo otra vez. Eso pero- sería lo correcto. Pero lo correcto, pero es así según. A algunos tú le dices que sí que lo haga, a los otros tú le dices, no, no, no. Le saco un hilo. No, en a Twitter. los otros tú le dices, no, a tu escrito de defensa. Claro. No, a tu escrito de defensa. Pero mira. al otro tú le dices, mira, No, arréglalo aquí, arréglalo cancela allá. eso y vamos a hacerlo de nuevo. Claro. Porque pero al otro tú le dices, no, a tu escrito. Mira, eso se responde. Por eso es que yo digo aquí, por eso le dije yo aquí, que ese señor no prioriza el bien social. Mira, Porque si tú sabes, Humberto, la cancelación de un proceso va a afectar un bien social, tú tienes que buscarle la manera. Sí. Es decir, estamos hablando del año escolar, de una adjudicación que tú la hiciste hace un año, que ya hay pagos, que ya el suplidor tiene el producto hecho para entrega. Tú permitiste que pasaran todos los plazos. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Priorizar el bien. Claro, tú tienes que perseguir lo mal hecho, pero tú tienes que priorizar el bien. Porque el presidente dijo en la semanal el lunes que los materiales están ahí y que se va a buscar un procedimiento. Del tema de Navidad. Entonces tú vas a hacer procedimiento después que tú dijiste que esos son unos sinvergüenza. Que se confabularon para hacer una vaina. Bueno, te voy a responder con una frase no mía, sino de un filósofo polaco llamado Stanislaw Lee. Stanislaw Lee dijo, ante la ley todos somos iguales, pero no ante el que la aplica. Ay. Entonces eso es así. Eso se va a un refrán, Eso es- a un refrán popular dominicano que dice, esto es así. Claro. No es de que Totalmente. todos lo vamos para allá, no. Esto depende de quién tenga el lapicero en la mano y firme de él en para allá. Después de eso no hay más nada que decir, Humberto. Bueno, Hay mucho parte. Después de eso no hay más nada que decir. Y te agradezco, Humberto. Yo creo que, miren, esto Se quedó el tema Es- del cúmulo de es una discusión, sobre todo, más que el código, la ley de cómo. lo del cúmulo de pena también es otro tema. Cúmulo de pena. un Óyeme, tema óyeme, delicado. esto es una discusión seria. Yo digo lo de la ley de compras porque pudiera ser el mayor problema y lo que más notoriedad mediática asuma en términos de lo que representa Por mediáticamente los presuntos actos de casos de corrupción. Es decir, Para ser oferente habrá que pensarlo dos veces. paseo oferente va a pensar que pensarlo dos veces frente a esto. Porque la difamación Frente va a primar. esto y frente al fiscal adjunto. Porque es un fiscal adjunto que usted tiene ahí. El fiscal Carlos adjunto, Pimentel es un fiscal Pero adjunto. ¿cuál es el problema tuyo con Dios Carlos mío. Pimentel? No, porque aquí Gracias. lo que pasa es que aquí, óyeme, aquí no están viendo eso. No, él está jugando su rol. No, está jugando un rol sí, está histórico que jugando le va a su rol pesar. y cumpliendo con sus funciones, Dari, porque esas son sus funciones. Perseguir. Así No. Dirigir esa institución. Eso es lo que él está haciendo. Dirigiendo la institución. Gracias, Humberto. Positiva o negativa, dependiendo del cristal con que se mire, pero en realidad eso es lo que está Si haciendo. tú le caes bien o si no le caes Ahora bien. también. No, eso lo dice usted, no yo. Yo lo estoy diciendo, Ahora también yo sí, lo porque el estoy presidente entiende que lo está haciendo bien. Porque, ¿Entendiste? Ya. Ya, entendiste. Sí, Entonces pues. tú tienes dos muchachas chiquitas. Déjate estar jodiendo y buscándote problemas. Vaya que, metiéndote en vainas vaya que él no quiera tienes hacer un negocio y le cancelen también. Déjate estar metiendo en La problemas. contratación. Tú eres un hombre, tú eres un hombre que va en ascenso. Como le dijo Camilo a Fidel, vas bien, Dari. Déjate estar buscándote problemas y estar de carro chocón con gente que no. voy a dar una primicia Ya son las 9. antes de irme. Yo tengo otra. Una primicia. Espérense, usted está muy bueno. Onésimo González Ujú. Ajá. se va a convertir en el primer funcionario público que solicite la suspensión de su registro proveedor del Estado. ¿Qué? Pero excelente. Sí, ¿verdad? Porque él Un tiene hombre un contrato serio también. con el Ministerio de Educación. El a primer través del PAE. funcionario dominicano que luego Sí. de una designación, luego de ser designado a través de un decreto
y solicite voluntariamente ante la Dirección General de Compras y Contrataciones, miren, yo estoy aquí y necesito que me suspendan eso temporalmente hasta que yo tenga esta posición para que no haya ningún conflicto en términos de cualquier contratación. Para que no venga Carlos y lo porque ponga hubo ahí. un contrato que a él le firmaron Ujú. recientemente para la administración del TRAE. Sí, por eso él es Pero suplidor del el Estado. contrato es anterior a la designación. Sí, eso Y es obviamente correcto. de plano eso se cae. Eso es Inmediatamente eso, el decreto tumba todo porque ni la Contraloría no va a registrar ese contrato, ni eso no va a pasar de ahí. Y te tengo otra primicia. Vamos arriba, Ay, antes Dios de irnos. mío, Oye. esto sí está bueno. En una hora, son las 9 de la mañana, Sí, sí, sí. en una hora se estará llevando a cabo un desayuno en el que el licenciado Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo Terrero, primo mío. estará iniciando el proceso de conformación de su equipo de campaña. El señor Gustavo Sánchez, diputado del PLD y vocero de los diputados del PLD, tendrá el primer premio y será formalmente designado como coordinador general del proyecto Gonzalo 2028. Nos vemos mañana es viernes. Gracias por la audiencia. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha con la mañana con